Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que miren este videito. Vamos a hacer entonces la mentoría de este mes. En esta mentoría, en esta clase, vamos a charlar sobre hábitos, ¿sí? ¿Por qué sobre hábitos? Porque, bueno, obviamente todas y cada una de las tareas que hacemos en relación al entrenamiento, al cuidado de la salud, ¿sí? Tiene que ver directamente con los hábitos. Cada una de las tareas que hacemos, de hecho, son hábitos. Y para que esto sea sostenible en el tiempo, es preciso que se conformen hábitos, es preciso que estas tareas sean hábitos y no que sean sostenidas a coste de fuerza de voluntad o de disciplina. Entonces acá seguramente les va a empezar a hacer un poquito de ruidito el concepto, ¿no? Porque pueden pensar, bueno, pero ¿cómo que no es necesaria la disciplina? La disciplina sí es necesaria, pero es necesaria para conformar el hábito. Pero a partir de la conformación del hábito, una vez que yo ya logré conformar ese hábito, a partir de ahí ya la disciplina no es más necesaria. Obviamente que la disciplina se fortalece y termina como concepto eh, siendo útil, pero una vez que yo ya conformé el hábito, ya a partir de ahí la disciplina cobra un rol totalmente secundario. A partir de ahí lo que cobra como un papel protagónico es el concepto del hábito. Entonces, hoy vamos a ver justamente este concepto, ¿sí? El concepto de hábitos, ¿sí? Entonces, una frase para comenzar la clase: somos lo que hacemos repetidamente, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Frase de Aristóteles. Como introducción, entonces, todo lo que hacemos, bien o mal, es un aprendizaje adquirido en algún momento de nuestras vidas y como tal, este puede ser modificado. La neurociencia nos ha demostrado que el cerebro puede rearmar, es decir, reconectar sus redes neuronales. Y esto es básicamente la base de nuestro ser, de nuestros comportamientos y de nuestras actitudes, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es concretamente un hábito. Un hábito es un comportamiento condicionado, ¿sí? Básicamente es una rutina que se repite después de una señal y que éste se realiza con el objetivo de alcanzar una recompensa. Entonces, básicamente ahí tenemos los componentes de un hábito, ¿sí? Que son básicamente eh, la red neuronal que compone a este comportamiento condicionado. La pregunta del millón: bueno, ¿puedo deshacerme de un mal hábito? ¿Sí? ¿Puedo eliminar un mal hábito? Hablando estrictamente, como los hábitos son redes neuronales, no podríamos eliminarlos, porque tendríamos que eliminar todas las neuronas que componen esa red. Pero lo que sí se puede hacer es modificar, ¿sí? Esa red neuronal, modificar el cableado, por así decirlo, ¿sí? Con lo cual se modifica el comportamiento y por ende el hábito. Entonces, lo que tenemos que comprender es que más que eliminar un hábito, lo que tenemos que tener es el concepto de transformarlo, ¿sí? Modificarlo. Entonces, utilizar algunas cosas que puedan componer un mal hábito, utilizar ciertos componentes de eso, nos va a ser fundamental para modificar ese hábito. Luego veremos quizás con algunos ejemplos, o si surgen preguntas a partir de esta mentoría, podemos llegar a ahondar en esa parte. Entonces, ¿cómo se crea un hábito? Bueno, primero, básicamente entendiendo cómo está compuesto, como casi cualquier cosa en la vida, ¿sí? Para entender cómo crear algo hay que entender qué partes lo componen. Y en el caso del hábito, se compone de tres partes: la parte de la señal, la parte de la rutina y la parte de la recompensa. Bueno, con respecto a ¿son buenos o son malos? ¿Sí? La pregunta correcta es si son necesarios, ¿sí? Los hábitos. Entonces, con respecto a esto, los pro de los hábitos.
ahorro de energía, independencia de la motivación y de la disciplina. Esto que decía hoy, ¿no? Que la disciplina termina cobrando un papel secundario cuando uno ya logra conformar un hábito. Y ahora lo vamos a charlar mejor. Entonces decía, logro de metas que nos ayudan a conseguir lo que merecemos. Los contras, que para romper con los malos hábitos y para comenzar con los buenos, se debe introducir energía, con la disciplina. Entonces vos fíjate que el pro, por un lado, es que no necesito de la disciplina cuando tengo el hábito, y el contra es que necesito introducir la disciplina. Ahora vamos a explicar un poco bien este concepto. Lo que tenemos que entender, entonces, con respecto a los hábitos, como marcábamos recién acá, que lo componen tres partes que son la señal, la rutina y la recompensa. La señal, entonces, ¿qué es? La señal es toda aquella indicación o pista, llamémosle, que nos recuerda, que nos dispara, por eso también se puede llamar disparador, ¿sí? Disparador, pista, señal, son sinónimos en este contexto, que nos recuerda justamente aquello que debemos hacer, aquello que queremos hacer, es decir, la rutina. Por ejemplo, una señal puede ser eh, una alarma, un mensaje de un amigo o las zapatillas y la campera deportiva arriba de una silla, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Acordate que tenemos que ir a entrenar, por ejemplo, ¿sí? La alarma, el mensaje de un amigo o las zapatillas con la campera arriba de la mochila, de una silla, de la cama o de donde sea. Eso es una señal, ¿sí? Es decir, algo que nos dispara el recuerdo de tengo que hacer esto, ¿sí? Que nos recuerda la rutina que tenemos que elaborar. La rutina propiamente dicha, que tiene que ver con eso que yo quiero lograr, ¿sí? En este caso, ir al gimnasio, ir a entrenar. Y la recompensa, que tiene que ver con, como la palabra lo dice, aquel premio que yo me voy a dar o aquel premio que voy a conseguir por haber hecho esto. Entendiendo este sistema, ¿sí? De señal, rutina y recompensa, estas tres claves, estos tres pilares, yo voy a poder diseñar entonces, de alguna manera, esos hábitos que yo estoy buscando tener. La diferencia esta que estábamos diciendo con la disciplina es que, ¿dónde aparece la disciplina? La disciplina aparece en el momento en el que yo digo, quiero lograr un nuevo hábito o quiero modificar este hábito nocivo. Desde ahí hasta haber logrado el hábito se necesita disciplina. La disciplina es el input, ¿sí? Es decir, es el precio a pagar para conformar el hábito. Cuando el hábito se conformó, si se conformó como hábito, ya no requiere de disciplina. Es decir, la disciplina es algo que yo tengo que hacer de forma voluntaria, activa y consciente. En cambio, el hábito no. El hábito es algo que se hace de manera inconsciente, porque ya se logró conformar como hábito, por eso se llama hábito, ¿sí? Ya se logró conformar de manera, como quien dice, automática, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de la señal y a partir de la recompensa. La señal me lo recuerda, la recompensa me, entre comillas, motiva, ¿sí? Me motiva a moverme hacia allá. Entonces, cuando nosotros logramos entender cómo funciona y establecer esas partes del hábito y pagamos el precio que se paga con la moneda de la disciplina, se conformó un hábito. Y una vez que se conformó como hábito, ya el precio es mucho más bajo. Ya no necesito pagarlo con disciplina, porque ya se automatizó. Entonces ahora esta disciplina vuelve a mí, no necesito pagarlo con disciplina y esta disciplina la puedo utilizar para otra cosa. Por ejemplo, para conformar un nuevo hábito, ¿sí?
o para modificar mi rutina de hábitos, por ejemplo. Entonces esa es como la principal diferencia entre el hábito y la disciplina. Sí, el hábito necesita de disciplina, pero cuando se termina conformando como hábito ya, el nivel de disciplina que yo necesito para ese hábito es menor. Si yo tengo que hacer las cosas que tengo que hacer a fuerza de disciplina, tarde o temprano, eso termina perdiéndose, se termina diluyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo forzándolo, ¿sí? Forzándolo. Y es insostenible, ¿sí? Es insostenible. La disciplina debe ponerse en un momento, ¿sí? Pero tarde o temprano la disciplina termina mermando. Ahí es donde cobra importancia la estructura del hábito, ¿sí? Vamos a cortar este videito acá para que no se haga muy largo. Hasta acá entonces el concepto de hábito y esa principal diferencia con las disciplinas. Bueno, vamos a dejar una tarea igualmente, ¿sí? La tarea entonces va a ser una lista de concientización de los hábitos malos que quiero dejar, por ejemplo, o modificar, mejor dicho. Hacer un orden de esos hábitos, ¿sí? De más fácil a más difícil, ¿sí? Es decir, los que son más fácilmente modificables versus los que son más difícilmente modificables, ¿sí? Es decir, los que me cuestan menos de los que me cuestan más. Hacer una lista en orden. Comenzar con pequeños cambios, más adelante vamos a ver por qué y cómo se pueden estructurar con el concepto de hábitos en cascada. Identificar entonces qué señales, qué rutinas y qué recompensas establecen esos hábitos que a mí me gustaría modificar. Y el concepto de ser creativo y de comenzar hoy tiene que ver con qué, qué tipos de señales podemos establecer para los hábitos que queremos lograr, ¿sí? Y qué tipos de recompensa podemos establecernos para esos hábitos que queremos lograr. Y comenzar hoy es comenzar en pequeño, ¿sí? Un pasito chiquitito que podemos dar hoy para movernos hacia ese lugar, ¿sí? Entonces, ahora sí, dejamos acá con una frase para cerrar. Las cadenas de los hábitos son demasiado ligeras para sentirse hasta que son demasiado pesadas para romperse, ¿sí? Para reflexionar. Un abrazo y nos vemos en el próximo videito.